Muy buenas tardes a todos, muy buenos días si estáis en otro uso horario. Gracias por estar aquí y os damos la bienvenida a todas las personas que os asomáis hoy a esta ventana de ASIMI, Asociación de Salud y Medicina Integrativa, desde la que promovemos la salud y promovemos que cada persona sea consciente de su propia salud. Por si queréis más información, los que no la conocéis, nuestra web es asimi.es. Y pasando al webinario de hoy, el título es ¿Cómo puedes utilizar los aceites esenciales para tu salud? Lo imparte Diego Fernández Gallo, terapeuta, formador, que adquirió sus conocimientos de aromaterapia científica y aromaterapia sensible en Bélgica y en Francia, de la mano de reconocidos maestros en este campo, como son Michel Foucault, Aude Maillard y Philippe Vanel. Además, Diego tiene formación en otros campos, como la espagiria, la gestión emocional, terapia craneosacral, entre otras. Como siempre, podéis enviar vuestras preguntas a través del chat y os las contestará al final de la exposición. Adelante, Diego. Gracias, Cristina. Pues voy encantado de estar aquí con vosotras, con vosotros, todos los que estáis detrás de la pantalla. Para mí, pues es un poco raro, ¿no? Porque a través de internet la verdad es que no hago gran cosa. Me dedico mucho a lo vivo y al directo, ¿no? Directamente en presencial. Pero bueno, estoy emocionado de estar aquí con Asimi. Me apetece mucho compartir todo este conocimiento que, bueno, que a mí me sirve y que siento y veo en mi trabajo a diario que sirve también a otras personas. Bueno, gracias a Simi también por la oportunidad y por todo el trabajo que hacéis al final de difusión de este tipo de conocimientos y de experiencias, ¿no? Pues nada, vamos a empezar directamente. Os he preparado un pequeñito PowerPoint que voy a poner en marcha. Ahí, tac. Normalmente se ve algo. Muy bien. Entonces, el tema de hoy va a ser cómo podemos utilizar los aceites esenciales para nuestra salud, ¿no? Aquí he puesto un pequeñito subtítulo que es voy a mover esto, aromaterapia holística, porque realmente la aromaterapia, como vamos a ver, es una ciencia que abarca muchísimo más que simplemente la parte científica, ¿no? Entonces vamos a empezar, a ver si puedo mover esto. Ahí, claro. ¿Qué es la aromaterapia? Creo que es importante que primero os explique un poquito de qué va todo esto y luego entraremos ya en los trucos, en qué aceite utilizar para qué, etcétera, etcétera, ¿no? Con las características. Entonces, lo primero que quiero invitaros a entender es que la aromaterapia es una rama de la fitoterapia, ¿vale? Y la fitoterapia es el uso de las plantas medicinales o de sus virtudes terapéuticas con fines, pues, exactamente terapéuticos, ¿no? Básicamente podemos utilizar las plantas para sanar de manera totalmente alopática, ¿no? Por ejemplo, pues todo el mundo sabe que si te duele un poco la tripa, una manzanilla te va a ayudar a digerir mejor. O lo mismo con la menta, después, una infusión de menta después de comer, ¿no? Que ayuda a la digestión. Pues vamos a ver que en aromaterapia vamos a tener más o menos los mismos efectos, pero muchísimo más potentes y ya veremos por qué. Primera cosa que sí es importante decir es que los aceites esenciales, que es uno de los productos que utilizamos en aromaterapia, no es lo mismo que las esencias florales o flores de Bach, que son más famosas, ¿no? Son dos procesos totalmente distintos. Lo que son las esencias florales o las flores de Bach, pues básicamente se coge unas flores, se les pone en agua y se les expone al sol, a la luna durante un cierto tiempo, dependiendo de cómo las personas lo fabrican, ¿no? Entonces, ahí lo que se va a hacer con las esencias florales es trabajar con la información de la planta. En aromaterapia, y sobre todo con los aceites esenciales, por supuesto está la información, pero sobre todo están lo que llamamos los principios activos. Y eso lo veremos también un poquito más adelante. Entonces, la diferencia es muy importante. En una parte, las esencias, porque a veces se confunde, por eso lo quiero comentar, ¿vale? Las esencias florales trabajan a nivel sutil, energético, vibratorio, vibratorio, y los aceites esenciales también pueden trabajar a ese nivel, pero también trabajan a nivel molecular directamente en interacción con el organismo.
a través de los principios activos. Entonces, también quiero un poco recalcar que es una ciencia o un arte, depende, que ahora mismo está en auge. Yo soy de Bélgica, por ejemplo, ¿no? Y yo me acuerdo hace 10 años, entrando en una farmacia en Bélgica, entré a una farmacia y que, bueno, no estaba formado todavía en esto, conocía un poquito, pero bueno, entro en la farmacia y les digo, tengo algo en el estómago, a ver si me podéis dar algún producto natural, ¿no? Y me acuerdo de la mujer que me sacó directamente el aceite esencial de menta, ¿no? De menta piperita. Como veremos más adelante, la menta piperita es excelente para la digestión y para calmar un poco la acidez que hay en el estómago. Y me sorprendió bastante, y claro, en Bélgica ahora, si tú entras en una farmacia, literalmente la mitad de la farmacia son productos derivados de los aceites esenciales o directamente aceites esenciales, ¿no? Y ahora te hacen pastillas, te hacen pues eso, inhaladores, pulverizadores, mogollón de productos derivados, cremas, jarabes, etcétera, etcétera, con aceites esenciales. Y bueno, yo como he estudiado esto en Bélgica y en Francia, que es un poco la cuna de la aromaterapia científica y sensible también, de una cierta manera, pues bueno, me estoy dando cuenta que es un conocimiento que poco a poco podemos ir trayendo aquí en la península, aunque ya hay mucha gente trabajando con esto, pero sí es verdad que igual en las farmacias no está tan presente, ¿no? Ni en los hospitales, por ejemplo, ni en la universidad, mucho menos. Cuando, por ejemplo, vemos que en Francia, pues tanto en los hospitales como en la universidad, la aromaterapia está presente. ¿Y por qué está presente? Está presente porque realmente es seguramente una de las terapias complementarias o alternativas, lo llamamos como queremos, que más estudios científicos tiene para respaldarla, ¿no? Em, entonces, bueno, hay otro tipo de terapia, tipo la acupuntura o el yoga, que también tiene muchísimos estudios, ¿no? La meditación incluso. La aromaterapia es una de ellas, es una de las, de las terapias complementarias o alternativas que más respaldo tiene. Y eso es muy interesante, porque significa que realmente eso nos hace de una cierta manera legítimo en el momento de usarlo y sobre todo nos permite entrar en lugares donde a veces las terapias un poco distintas o complementarias o alternativas no pueden entrar. Y ahí pienso, pues eso, en los hospitales, en las escuelas o incluso en los centros de salud, en los pueblos, ¿no? Entonces, ahí, los que tenéis un poquito más de conocimiento científico y si os interesa ese tema, os invito a indagar porque hay una literatura ¡buah! Brutal. Y eso a través de todo el mundo, tanto en Asia como en África, en Europa, por supuesto, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de dónde utilizamos la aromaterapia? Pues está presente en casi todo lo que es cosmética. Puedes mirarlo detrás de la etiqueta de lo que compras a nivel cosmético, siempre vas a poder ver no sé qué oil, O-I-L, ¿no? Y entonces eso significa que está presente un aceite esencial, oil que significa aceite en inglés. Muchísimas veces está presente. Entonces lo usamos en cosmética, también lo podemos usar en prevención. En prevención es decir que, por ejemplo, con los difusores, los famosos difusores de, aroma, de aceites esenciales, y ahí, entre paréntesis, os recomiendo mucho los difusores ultrasónicos, por una serie de características, pero bueno, es interesante invertir en uno de estos si lo queréis utilizar a este nivel. A nivel de prevención, por ejemplo, pienso en los hospitales, otra vez vuelvo ahí. En Francia se dieron cuenta que difundiendo algunos aceites esenciales tipo Ravintsara, que es un antiviral a muy largo espectro, ¿no? Muy potente, Niaulí, lo mismo, un antiviral, árbol de té, súper famoso, que también es un antiinfeccioso, un antibacteriano, un antiséptico aéreo, el limón, que también es un antiséptico aéreo, difundiendo ese tipo de aceites esenciales en el aire, se dieron cuenta que bajaron drásticamente las enfermedades que se pueden atrapar en los hospitales, ¿no? Y ya sabemos que el hecho de entrar en un hospital o un centro de salud, a veces también, pues como hay muchos patógenos, entre comillas, que andan ahí en el aire, bueno, pues hay personas que pueden enfermar directamente simplemente por haber estado presente ahí, ¿no? Y creo que en esta locura que estamos viviendo ahora mismo, sería un excelente, vamos a decir, toque, una excelente manera de poder, bueno, limpiar el aire, ¿no? De hecho, es muy interesante porque es, creo, uno de los únicos productos que podemos difundir en el aire sin que eso sea peligroso
respetando las dosis, por supuesto, de las cuales hablaremos, sin que sea peligroso o sin que sea nefasto para el organismo humano y que realmente tenga un impacto y un impacto potente, realmente potente sobre el aire que estamos respirando, ¿no? Entonces, primer truco, si en casa o, por ejemplo, en la sala de la escuela o en tu oficina o en lo que sea, tú quieres limpiar el aire, pues podrías invertir en un difusor de estos ultrasónicos que 40-50 € puedes encontrar, poner unas gotitas de Ravintsara, hay que mirar en el difusor porque cada difusor es diferente cuántas gotas tienes que poner, y puedes poner Ravintsara y limón, por ejemplo, y vas a tener un aire limpio. Os recomiendo, cuando hablamos de difusión a nivel de aire, no más de 15 minutos seguidos, ¿vale? Porque si es verdad que si lo dejas 1 o 2 horas, eso puede empezar, pues igual a atacar un poco los bronquios, puede empezar a, bueno, a generar problemas, entre comillas, en el organismo que lo está respirando, ¿vale? Pero unos 15 minutos lo dejas y cada hora puedes ir difundiendo durante 15 minutos, ¿vale? Entonces, el otro uso que hacemos muchísimos de los aceites esenciales es un uso alopático puro. Es decir, me duele la cabeza, me pongo menta en la cabeza, ya no me duele. Tengo acidez estomacal, me tomo la menta por dentro, ya no tengo acidez estomacal. Tengo un dolor, por ejemplo, me he hecho un esguince o me he hecho un dolor muscular o lo que sea, o tendinoso, me pongo un poco de gaulteria o de menta y ya no me duele. Entonces vamos a tener esta capacidad, ¿vale?, de acción que normalmente se suele reservar a los medicamentos, ¿no? Y por eso también la aromaterapia es tan interesante. Es que en muchos casos vamos a poder, en vez de utilizar un paracetamol o una crema con productos sintéticos, vamos a poder utilizar un aceite esencial que por su naturaleza, como proviene del mundo vegetal y de las plantas, no va a entrar en conflicto con el organismo. Nuestros organismos llevan miles de años o más, cientos de miles de años, en contacto con esas plantas y de una cierta manera pueden, ¿cómo decir?, están familiarizados con esas moléculas, ¿vale? Y no es el caso de las moléculas sintéticas, que requiere un enorme trabajo, sobre todo a nivel hepático, es decir, del hígado, para ser tratados, ¿no? Y como siempre, lo diré un poquito más adelante, lo importante siempre en todo lo que utilizamos es la dosis, ¿no? Es la dosis que hace el veneno al final. Un paracetamol, bueno, te lo puedes tomar, sí que va a cargar un poquito el hígado, pero bueno, si te tomas uno, dentro de lo que cabe está bien. Te tomas 10 o 20, pues no sé exactamente cuál es la dosis, pero creo que te puedes morir, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho eso y con los aceites esenciales también. Bueno, ya me estoy enrollando, así que voy a seguir. A nivel psicoemocional, claro, podemos utilizar los aceites a este nivel. Es un uso que es muy conocido también y que funciona bastante bien, ¿no? ¿Cómo puedo regular una tristeza profunda, un enfado, un miedo, ¿no? Cuando estoy así, una angustia, una ansiedad, ¿no? ¿Cómo puedo gestionar esto? Eso lo veremos un poquito, ¿no? Porque, bueno, al final vamos a hacer una pequeñita introducción. No podré entrar en todo, pero sí que os daré un toque sobre esto. El uso energético, ahí pienso en todo el tema chakras, meridianos, ¿vale? Puntos de acupuntura. También está comprobado, está experimentado y hay mucha experiencia de ese nivel que los aceites esenciales son incluso, voy a decir, ideales para trabajar la parte energética. Para los que sabéis un poquito de espagiria o de alquimia, bueno, un toque. El aceite esencial es la parte sulfur, es decir, que es la parte más energética de la planta, ¿no? Entonces, es justamente, entra en la vibración energética, es que se casan muy bien, ¿no? Y ahí sí que habría que bajar las dosis, por ejemplo, a nivel energético, habría que bajar las dosis de las cuales vamos a utilizar para un uso más alopático, ¿no? Y luego el uso de crecimiento personal. Los aceites esenciales, por su interacción con el sistema límbico, es decir, por su interacción con toda la parte de nuestros recuerdos de la infancia, nuestra parte emocional, nuestra parte de patrones psicológicos también, nos va a permitir hacer un trabajo ya más de psicoterapia de crecimiento personal, ¿vale? Entonces ahí os he presentado un poquito, creo, de manera breve, cómo podemos y sobre todo hasta dónde puede ir la aromaterapia, ¿no? Vamos a seguir y entrar un poco más en detalles. Entonces, concretamente, ¿qué productos utilizamos cuando hablamos de aromaterapia? Hay tres. Los aceites esenciales, los más famosos, que son concentrados de principios activos. Un principio activo
es una sustancia que tiene un efecto terapéutico, ¿vale? Y claro, ahí es importante, os voy a dar unos datos para que veáis un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de aceite esencial, para que os nazca adentro un cierto respeto, no hay que tenerle miedo, pero respeto, porque realmente estamos hablando de cosas bastante potentes, ¿no? Por ejemplo, para hacer 1 litro, ¿vale?, de aceite esencial de lavanda, otro de los más famosos, hace falta 120 kilos de planta de lavanda. Y para daros algo aún más fácil de entender, en una gota de aceite esencial de lavanda se calcula que tienes 4 kilos de planta. ¿Mm? ¿Os imagináis la cantidad de principios activos que hay en una sola gota, ¿no? Muchas veces decimos en aromaterapia y, bueno, y en muchos otros ámbitos, menos es más. Entonces, bueno, os quería dar esos datos. También, por ejemplo, otro dato, hay un aceite esencial que es una maravilla, que es el de rosa Bulgaria, no rosa mosqueta, rosa Bulgaria. Rosa mosqueta es un aceite vegetal, no lo hablamos. La rosa Bulgaria, por ejemplo, son 5.000 kilos, es decir, 5 toneladas por 1 litro, bueno, 1 kilo, mejor dicho, de aceite esencial. Pero 5 toneladas de pétalos de rosa. No sé si os imagináis la cantidad de pétalos que hace falta para sacar 1 litro, ¿no? Entonces, son realmente, además, son productos casi de lujo, ¿no? Que ahora son productos casi de lujo, bueno, que podemos, que está casi, bueno, casi todo el mundo lo puede comprar, ¿no? Antes los aceites esenciales valían casi más que el oro en la Edad Media, ¿no? Os voy a pasar el historial, ¿no? Normalmente en los talleres siempre explico un poquito el histórico de los aceites, pero bueno, hoy no va a ser no voy a hablar mucho de esto, pero para que os deis cuenta, ¿no?, de la potencia que puede tener esto y sobre todo del cuidado que tenemos que tener también, hablando un poco de la parte ecológica, ¿no? Yo siempre recomiendo, aquí voy a hablar mucho hoy de una marca en concreto, no tengo ningún vínculo con ellos, sino más que un vínculo amistoso, porque, bueno, porque son personas que trabajan, creo, de manera justamente consciente, ¿no? Hay muchas maneras de producir aceites esenciales. Hay personas, bueno, que arrasan todo el campo bueno, que lo arrasan todo, hacen los aceites, vuelven a plantar, etcétera. Y hay otras personas que lo trabajan con mucho más cariño y con mucha más cercanía y con mucho más respeto a la planta y a la tierra que está cultivando, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas también que tenemos que tener en cuenta, porque realmente es una cantidad increíble de plantas y tenemos que tener en cuenta que la relación que tenemos con la madre tierra, con la naturaleza, a Malura, ¿no?, porque estamos aquí en el País Vasco, desde aquí estoy hablando, es muy importante que le tengamos este respeto, ya no desde el miedo, pero desde la admiración y desde el profundo agradecimiento del regalo que nos está haciendo a través de esos productos, ¿no? Entonces, ahora os paso a los aceites vegetales, que son otros productos que utilizamos muchísimo en aromaterapia. Claro, los aceites esenciales, perdona, se obtienen a través de una destilación. Tampoco voy a entrar aquí en el detalle de lo que es una destilación, pero para que sepáis, el aceite vegetal, y eso es la diferencia, serían todos los aceites de oliva, de colza, albaricoque, almendra, pepita de uva, aguacate, aceite de avellana, es decir, todas esas semillas o todos esos frutos secos que vamos presionando en frío, ¿no? El aceite de oliva es lo más famoso, ¿no? Sabéis cómo se obtiene. Se pone todas las olivas, se presiona y se saca el jugo, ¿no? Mientras la destilación es un proceso donde se calienta agua que pasa por un tubo, donde hay la planta, ¿verdad?, y luego se va recolectando. Es totalmente diferente, ¿vale? ¿Qué pasa? Es que los aceites vegetales y los aceites esenciales, en su inmensa mayoría los aceites esenciales, flotan encima del agua. Así que los ancianos, cuando sacaron los primeros aceites esenciales, dijeron, ostras, como el aceite, bueno, aceite, pero esencial, porque sacamos la esencia de la planta, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizamos aceites vegetales en aromaterapia? Porque realmente es un vehículo. Como os he dicho, los aceites esenciales a veces son tan potentes que necesitamos diluirlos, porque si no, pueden entrar, veremos más adelante que hay aceites que incluso pueden quemar la piel, ¿no? Entonces hace falta diluirlos, sobre todo con los niños, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, ¿qué vamos a hacer? Utilizar aceites vegetales, porque claro, no puedes diluir un aceite esencial en agua porque flota encima del agua, ¿vale? Entonces, lo que os recomiendo directamente para los que estáis empezando, si queréis utilizar
os voy a dar tres aceites vegetales principales para poder utilizar, ¿vale? Para vuestras diluciones. Para niños y bebé, aceite vegetal de almendra. Para adultos, aceite vegetal de albaricoque. Y para todo el tema de la cara, ¿vale? Podríais utilizar el aceite vegetal de jojoba. Bueno, ahí lo dejo. De todos modos, este webinar está en YouTube y podréis volver a mirar con atención, tomar notas, apuntes si queréis, ¿vale? Luego os explicaré un poquito más por qué. Esos serían los 3 aceites vegetales que os recomendaría utilizar. Entonces, retener que los aceites vegetales los vamos a utilizar como vehículo para poder, pues eso, llevar los aceites esenciales adentro del organismo. Y veremos cuáles son las 3 vías para utilizar los aceites esenciales, ¿vale? Los hidrolatos son las famosas aguas florales, ¿no? También. Entonces, el hidrolato es lo que, como os he dicho, los aceites esenciales al final de la destilación flotan encima de un agua y esta agua, pues es el hidrolato. Es otro producto que tiene muchísimas virtudes terapéuticas también, que hoy no voy a entrar ahí, si no sería demasiado extenso, ¿vale? Pero que sepáis que también se utiliza muchísimo en aromaterapia. Vale, ¿qué es la aromaterapia holística? Pego un poco porque la aromaterapia holística, ese concepto, es un concepto que integra 3 tipos de aromaterapia. La primera es la científica. ¿Por qué la llamamos científica? La llamamos científica porque la utilizamos mucho en los síntomas fisiológicos o psicológicos que están asociados con la necesidad de utilizar moléculas, ¿vale? También en aromaterapia científica el concepto más, que se desarrolla más es el concepto de quimiotipo, y eso lo veremos justo después, ¿vale? El quimiotipo es un poco como, tenemos que entenderlo como el DNI de la planta, ¿no? O incluso su apellido, ¿no? Esta planta es de tal apellido, ¿no? Como aquí, por ejemplo, en el País Vasco, sabemos que si tienes tal apellido, te relacionas con tal, con tal, con tal, entonces tienes tal características, te ponen ahí, ¿no? Ya sabemos que no es así, pero bueno, en las culturas ancestrales hay mucho esto, ¿no? El que tiene tal apellido viene de tal lugar y entonces seguramente tiene tal cualidad. Pues con los aceites esenciales pasa lo mismo, ¿eh? Por ejemplo, un quimiotipo sería 1,8 cineol, que es el nombre de una molécula, ¿vale? Si sabemos que si un aceite esencial tiene como quimiotipo 1,8 cineol, significa que es bueno para el sistema respiratorio. ¿Veis? Entonces, eso es el interés de los quimiotipos. Os voy a ser muy honesto, yo no soy experto en quimiotipos, conozco, bueno, los que conozco, porque de una cierta manera todo lo que no se utiliza se atrofia, ¿no? En el organismo, en el cuerpo, en la vida en general. Y claro, como yo al final estoy trabajando tanto con los aceites, me he ido cada vez más desvinculando un poquito del aspecto muy molecular, ¿vale? Pero bueno, es un aspecto importante, interesante y por lo menos hay que tener algunas nociones si te quieres dedicar a saber mucho más de aromaterapia. Y si no, pasa por alto lo que acabo de decir. Bien, claro, la aromaterapia científica excelente en prevención y de manera alopática, como vamos a verlo. Luego tenemos la parte de aromaterapia psicoemocional, que es más de la escuela inglesa, como lo llamamos, ¿vale? La aromaterapia científica sería más la escuela francesa y la aromaterapia psicoemocional más la aromaterapia inglesa. Y ahí vamos a hablar de olfatoterapia y de caracterología. Explico brevemente. La olfatoterapia, ¿por qué es interesante? Y también por los síntomas psicológicos de aromaterapia científica. Yo cuando cojo, no sé si se ve mi cara, bueno, voy a poner esto aquí, por si acaso. Cuando cojo un aceite esencial y que lo huelo por la nariz, hay lo que se llama unas moléculas, bueno, las moléculas más sutiles van a penetrar mi nariz y van a entrar directamente en contacto con los receptores olfativos que tengo aquí, los cuales están directamente relacionados con el sistema límbico de mi cerebro, ¿vale? Como ya os he dicho, es el sistema que se ocupa más o menos, ¿vale? De la parte emocional, todo, de la parte psicológica y que tiene un impacto enorme sobre la producción de las hormonas y de los neurotransmisores, ¿vale? Entonces, claro, si yo utilizo un aceite esencial que tiene unas moléculas con unas ciertas características, van a permitir directamente modificar incluso la producción de hormonas y de neurotransmisores en mi organismo. Por ejemplo, aquí tengo la bergamota y por eso podemos decir que la bergamota es un ansiolítico natural, ¿vale? Porque va a favorecer la producción de serotonina en el organismo. Bueno,
Eso es un poco técnico, así que tampoco me voy a... Caracterología. Pues ahí vamos a entrar en una parte un poco más sutil, ¿vale? Vamos a decir, por ejemplo, voy a coger la lavanda, ¿no? La lavanda tiene muchas características alopáticas, fisiológicas, incluso psicológicas, que ayuda a luchar contra el estrés, por ejemplo. Pero también tiene una parte caracterológica y arquetipal. Cuando hablo de caracterología, lo digo así porque es la ciencia que se ocupa de esto en aromaterapia, pero hablamos de arquetipos. Y la lavanda, por ejemplo, es el arquetipo de la madre que cuida, ¿vale? La abuela también que cuida, la energía femenina cuidadora. Y por eso, por ejemplo, a los niños o a las niñas que les cuesta mucho dormir porque necesitan estar con ama, o con ama, mejor dicho, porque con aita sería otro aceite, ponerles unas gotitas de lavanda en la almohada está genial, porque este aceite, ¿vale? Lleva ese arquetipo y decir a nivel psicoemocional va a aportar esta tranquilidad que la niña o que el niño necesita, porque necesita realmente la presencia de mamá, ¿vale? Y la lavanda a nivel arquetipal representa presencia de mamá, ¿vale? Entonces, eso sería la aromaterapia psicoemocional. Y luego tenemos la aromaterapia energética, y ahí pues entramos en todo el rollo chakras, meridianos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero trabajar el chakra del tercer ojo, y un aceite esencial que es muy famoso, es el aceite esencial de incienso. ¿Qué puedo hacer? Aquí lo tengo. Me hago una meditación, por ejemplo, me pongo una gotita en el tercer ojo, y mientras hago la meditación voy oliendo el aceite esencial, por ejemplo, o lo pongo en difusión en la sala donde estoy haciendo, ¿no? Y eso va a despertar mi tercer ojo y me va a permitir pues aumentar mi visión, me va a permitir conectar con otros mundos un poco más sutiles, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay esos tres aspectos en la aromaterapia holística, es decir, que es un campo muy, muy, muy amplio, ¿vale? Y voy a ir simplificando cada vez más. Importancia del quimiotipo. Ahí simplemente una cosita. ¿Por qué es importante? Porque si, por ejemplo, tú aprendes o lees en internet, ¡ay, el romero es muy bueno para el hígado! Bien, es verdad, ¿vale? Vamos a ver que el romero, que es Rosmarinus officinalis, ¿vale? La planta del romero tiene 3 quimiotipos diferentes, ¿vale? Y eso es lógico. Es decir, por ejemplo, nosotros somos todos la misma especie, ¿no? Somos todos Homo sapiens sapiens. Bueno, pues si yo soy un Homo sapiens sapiens que nace en España o en China o en Bolivia, ¿vale? Soy la misma especie, pero en función de dónde he nacido, aprendo idiomas distintos, aprendo herramientas para adaptarme a la vida distintos y entonces tendré, pues igual, cualidades distintas también. Y pasa lo mismo con las plantas. Por ejemplo, el romero verbenona, es romero rosmarinus es la misma planta para los tres, ¿vale? Pero tienen como efectos muy, muy distintos. El romero verbenona en general crece en Córcega, ¿vale? El romero camfre, España, Marruecos. Cineol, romero cineol, mucho más en Marruecos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esos 3 aceites esenciales, que es la misma planta en función de dónde ha crecido la planta, va a tener 3 efectos totalmente distintos, como lo podemos ver aquí, ¿no? El romero verbenona es excelente para trabajar el tema del hígado, ¿vale? Incluso el colesterol. El romero camfre es excelente, de hecho se utiliza mucho en los masajes, ¿no? Para descontracturante muscular, y el romero cineol para toda la esfera respiratoria, ¿vale? ¿Por qué es importante? Porque tú, el romero verbenona, vas a tener que tomarlo por ingestión, ¿vale? Por la boca. Y el romero camfre, si lo tomas por ingestión, puede ser peligroso. Entonces, es importante saber, cuando hablamos de quimiotipo, por eso os decía antes que algunas nociones es importante conocerlas, simplemente para ese tipo de casos, por ejemplo, ¿no? No es el romero que es bueno para el hígado, es el romero verbenona, ¿vale? Y no es el romero que es bueno para descontracturante muscular, sino el camfre. Se me ha caído algo. Bien, vamos a seguir. Ahora os voy a dar precauciones generales un poquito. Tenemos unas otras 2 o 3 diapositivas de introducción un poco a todo esto y luego os hablaré directamente de algunos aceites esenciales, ¿vale? Para todo el mundo, lo que es interesante es realizar lo que se llama un test alérgico. Bueno, ¿cómo se hace? Te pones una gotita en la muñeca, ¿tac? Normalmente se suele decir que si a la media hora no tienes ninguna irritación, no estás alérgico. Oficialmente hay que esperar 24 horas. Yo
muy sinceramente, muy pocas veces he esperado 24 horas. Si tienes tendencia a tener un terreno alérgico o si tienes alergia a la planta del aceite esencial, pues sí, ten mucho cuidado, espera igual más de media hora, pues 2, 3, 4, 6 horas en función de tu terreno y de tu salud. Te conoces un poquito, ¿no? Entonces, eso es algo que se recomienda. También siempre, por favor, informarse sobre, me falta un aire, el aceite esencial y las posibles contraindicaciones, ¿vale? O toxicidad. Es decir, que hay aceites esenciales que no puedes dar a un niño, hay aceites esenciales que no puedes dar a un anciano, ¿vale? Hay que cuidar también las posibles interacciones con los otros medicamentos, súper importante, sobre todo cuando estás con medicamentos que trabajan la parte inmunológica, ¿vale? Enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera. O cuando trabajas tu tensión, cuando tienes medicamentos anticoagulantes. Bueno, de todos modos, cualquier tipo de medicación a larga duración, ¿vale? Verifica, simplemente verifica antes, ¿vale? Y lo más importante es no sustituir un tratamiento médico con aceites esenciales, al menos que lo hagas acompañado del médico o de un terapeuta, no, del médico directamente, ¿vale? Entonces, eso con tu médico vas a hacerlo, ¿vale? Sí, mejor. Nunca sustituir de manera voluntaria, así, porque sí, porque he aprendido que igual tal aceite me viene bien para bajar la tensión, pues suelto la pastilla de la tensión y me empiezo a tomar el aceite. No, no, primero haz los dos a la vez y luego si tú ves que tu tensión va mejorando, habla con tu médico y empieza a entrar en comunicación con eso. Oye, igual podríamos bajar porque eso va bien, te hacen las pruebas, verifican que todo va bien, etcétera, etcétera, ¿vale? Bebés, nunca por ingestión, por supuesto, nunca para adentro. Nunca puro un aceite esencial en un bebé, siempre diluido a un 5%. ¿Qué significa esto? Significa que si tengo 100 gotas de aceite vegetal, bueno, por 95 gotas de aceite vegetal voy a poner 5 gotas de aceite esencial. Lo de los porcentajes sé que es un poco complicado al principio, ¿vale? Luego os daré unos trucos un poquito más fáciles, ¿vale? Pero sí que eso, de todos modos, como lo tendréis en YouTube, quiero que esté claro, ¿vale? Quiero que por lo menos tengáis la información. Y en los bebés siempre trabajan en la planta de los pies exclusivamente, ¿eh? No os preocupéis que al trabajar en la planta de los pies, eso irá donde tiene que ir, en función de lo que hay que hacer. Por los bebés, básicamente os recomendaría 3 aceites, nada más. Ravintsara, que es un antiviral, ¿vale? Mandarina, que puede trabajar todo el tema de los gases, de los cólicos de bebés, ¿m? Y lavanda, como mucho. ¿M? La lavanda, os he dicho, en la almohada está genial. La mandarina, si es para trabajar los cólicos, una gotita de mandarina diluida en aceite vegetal de almendra y vas masajeando los pies y a ti mismo te vas masajeando también. Y la ravinchara lo mismo, una gotita en aceite de almendra, en aceite vegetal de almendra, ¿vale? Te pones un poquito de aceite vegetal de almendra aquí, una gotita, lo vas mezclando bien y masajeas un poco los pies y lo que sobra te lo pones a ti, ¿vale? No hace falta ponerle todo. ¿Mm? Bien, niños de menos de 6 años, exclusivamente por la vía cutánea. ¿Mm? No lo he dicho, lo vemos, hay 3 vías para los aceites esenciales. Ingestión por la boca, cutánea a través de la piel y inhalación olfativa, ¿vale? Y siempre diluidos con los niños, ¿vale? Algunos aceites se pueden utilizar puros, pero como eso es una introducción y además no estamos en vivo en directo para poder matizar y aportar todas las respuestas que haría falta, prefiero transmitiros esa información que lo mejor, siempre diluido con los niños. Entre 6 y 14 años, pues la media dosis de lo que sería un adulto, ¿no? Claro, si con 16 años, como yo cuando tenía 16 años parecía 13, pues considera que tiene entre 6 y 14, ¿vale? Porque tiene que ver con el peso, tiene que ver con la madurez del organismo, no tiene que ver con la edad. Pero bueno, eso es orientativo. Y personas mayores, cuidar pues las contraindicaciones posibles con la medicación, porque en general son personas que toman bastante medicación. Ahí vamos con las 3 vías de utilización. Entonces, os he puesto un poco lo que sería el máximo de gotas que se puede tomar al día. Os lo he rebajado un poquito, soy honesto, ¿eh? Normalmente se podría tomar un poquito más, pero otra vez, lo he rebajado un poquito para que todo el mundo lo pueda utilizar de manera segura. No es porque lo rebajo que no os va a servir, ¿vale? Como os he dicho, en una gota de lavanda tienes 4 kilos de planta, es potente. En ingestión, para un adulto, 4 a 6 gotas máximo al día. Un adolescente, 3 a 4, un niño, 1 a 2. Ahí está escrito, ¿no?
A nivel cutáneo, es decir, de masaje, 6 a 10 gotas máximo para un adulto, 4 a 7 gotas por un adolescente y para un niño 3 a 4 gotas, ¿vale? En inhalación, en un principio, no hay ningún problema. Tú puedes estar oliendo el aceite esencial todo el tiempo que quieras. Solo hay que tener cuidado con las personas que tienen antecedentes de enfermedades mentales, básicamente, ¿vale? Porque como los aceites esenciales actúan directamente en el cerebro y modifican la química del cerebro, ese tipo de personas pues tienen que tener un poco más de cuidado y sobre todo, bueno, informarse sobre este aceite esencial, qué efecto tiene. Y ahí también daré un matiz por el tema de los aceites de menta, la menta piperita, que no es bueno para los asmáticos. Esto. Y en inhalación, hablo un poquito más de la difusión también. Hay algunos aceites esenciales que no se pueden poner en difusión en un difusor, ¿vale? Pienso, por ejemplo, en todos los aceites esenciales que contienen mucho fenol, ¿no? Es una molécula dermocáustica, es decir, que pica, ¿eh? Canela, clavo, bueno, aunque el clavo lo podríamos utilizar en difusión por algunos casos, pero la canela, el orégano, los tomillos, además de todos modos, no va a ser muy agradable. Eso, cuidarlo bastante. Bien. Luego tenemos ahí otra vez, todavía con la introducción, ¿cuáles son los aceites fotosensibles y dermocáusticos? Fotosensibles significa que si te lo pones en la piel y luego te pones al sol, o incluso si lo ingieres y luego vas al sol, te pueden aparecer manchas rojas, ¿vale? Entonces, esos son casi siempre son cítricos. Todos los cítricos, limón, mandarina, naranja, neroli, bergamota, eucalipto limón, lemongrass, también la canela y la salvia, ¿vale? Son fotosensibles. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues no exponerse al sol después de haber consumido esos aceites, simplemente. Dejar 1 hora y media por ahí de distancia. Y los dermocáusticos, es decir, los que pican, lo que te pueden picar la piel, lo que te van a doler si te los pones, sería puros, ¿vale? Sería canela, oréganos, casi todos los tomillos, no entro en detalles, clavo, nuez moscada, albahaca, exótica, estragón, mirto, enebro, gaulteria, aunque la gaulteria ya veremos más adelante que sí os voy a recomendar utilizarlo puro por algunas cosas específicas, ¿no? Pero bueno, ahí también tenéis la información para poder volver ahí tranquilamente y os invito a tener cuidado a esto, ¿vale? De todos modos, bueno, fotosensibles, como mucho te sale manchas. Dermocáusticos, tampoco te vas a morir, como mucho te pica y entonces, bueno, tienes que diluir. Cualquier accidente que ocurre con los aceites esenciales, cuidar mucho en los ojos, también eso cuidar mucho, porque si te pones menta aquí por el dolor de cabeza, te puedes poner aquí en la frente, aquí en los sienes, y de repente haces así, se te va a empezar a picar muy bien el ojo. ¿Qué hacemos? Aceite vegetal. La única manera de diluir un aceite esencial es con aceite vegetal, oliva, albaricoque, almendra, lo que tengas. Te pones el aceite vegetal y diluyes. Diluir es decir que lo pones ahí donde has puesto el aceite esencial y vas tirando, vas tirando, vas quitando. Entonces vas a llevarte el aceite esencial en otras partes y lo vas a diluir en todo tu cuerpo. A mí, por supuesto, me ha pasado. Todo eso os lo digo porque todo eso me ha pasado, ¿vale? Cuidar también no tocarse los genitales después de haberse puesto aceites esenciales. Cualquiera, de hecho, porque te va a picar también. También ahí hablo de experiencia. Entonces eso es cuando vas al baño, por ejemplo, ¿no? Te acabas de poner menta o un aceite esencial de canela para la digestión y luego vas al baño. Bueno, pues cuidado. Muy bien, eso está dicho. Seguimos eso con los principios básicos y ya entramos un poco más en la materia. Hay principios básicos en aromaterapia. El primero es lo que llamamos la presión aromática. Muchas veces he podido ver una persona que dice, bueno, la Ravintsara es inmunoestimulante y antiviral. Te pones una gota, te vas y te crees que es suficiente para todo el día. Pues no. La presión aromática significa que en muchos casos hace falta repetir el gesto durante todo el día. Y entonces ahí es importante pues que alguien te acompañe o que haya un buen libro o que la posología es el hecho de cuántas gotas tengo que tomar cada cuánto tiempo, esté bastante clara, ¿vale? Tienes que tener esa información, porque si no puede ser que te tomes algo y digas, ostras, no funciona. Pero muchas veces hace falta esa presión aromática, sobre todo cuando hablamos de un uso antiinfeccioso.
Antibacteriano, antiviral, antihongos, todas esas cosas. Algo que no os he dicho al principio, pero para que lo sepáis, casi todos los aceites esenciales son antiinfecciosos. Es una maravilla a este nivel. Cualquier aceite esencial que tienes, si tienes alguna herida, por ejemplo, abierta, hay algunos específicos para esto, ¿no? Pero cualquier aceite esencial te va a servir para desinfectar la herida que tienes. Lo mejor sería, por ejemplo, árbol de té, lavanda aspic o lavanda vera, pero cualquiera te serviría, porque todos tienen un poder antiinfeccioso. Y ahí también hago una paréntesis. Se habla mucho de la antibioresistència. Se habla mucho del hecho de que cada vez más nuestros organismos, las bacterias las bacterias se hacen cada vez más resistentes a los antibióticos y hace falta cada vez dosis más altas, ¿no? Y ahí tenemos un tesoro, pero un tesoro con los aceites esenciales. Yo llevo años que no utilizo medicamentos, ¿vale? Y como todo el mundo, pues a veces me pasan cosas, pero con esos productos realmente puedo solucionar pues casi todo lo que, bueno, todo lo que me ocurre con esos productos y con un entendimiento también de la salud a nivel holístico, ¿no? Y sin entrar mucho en detalles, es muy importante. Algo que a mí me encanta, una cosa que lo que realmente me mueve en este mundo es transmitir a las personas herramientas para que puedan ser autónomos, para que puedan, de una cierta manera, coger las riendas de su vida. Y lo trabajo a nivel de crecimiento personal, lo trabajo a nivel emocional, lo trabajo a nivel de autogestión de la salud fisiológica también, a todos esos niveles. ¿Por qué? Porque es muy importante que nos responsabilicemos de nuestra salud, que aprendamos a poder cuidarnos a nosotros y a nosotras mismas, ¿vale? Cuando nos pasa algo, en vez de ser tan dependientes de un sistema de salud que lo vemos no es capaz de responder, de unos gobernantes que lo vemos no son capaces de responder, ¿vale? O de un terapeuta donde llevo 10 años yendo, es lo mismo, ¿no? Uno de los objetivos es esta autonomía, esta autogestión de la salud, ¿vale? Y no me acuerdo por qué hablo esto, pero ahí voy. Por lo de la antibioterapia, ¿no? Entonces, los antibióticos nos damos cuenta que ya no funcionan tan bien y es normal porque una bacteria es muy inteligente, mucho más de lo que creemos. La vida es muy inteligente. Entonces, la bacteria, cuando le manda siempre la misma molécula, pues, vale, pues me adapto. Y la bacteria se adapta y empieza a resistir a esta molécula. Entonces, tienes que empezar a poner dosis súper altas o mogollón de moléculas. Y lo maravilloso de los aceites esenciales es que en un mismo aceite puedes tener entre 100 y 1000 moléculas distintas, ¿vale? Es una locura, es una pasada. Y ahí voy al segundo punto que se llama el totum. Hay muchas maneras de hacer aceites esenciales, por eso es muy importante dónde los compras, qué casa, qué marca. Hay muchas marcas muy buenas que trabajan, pero el totum es importante y el totum es decir que cuando tú vas a destilar dejando el tiempo necesario para que el aceite esencial salga con la totalidad de sus moléculas, ¿vale? Con su totum, con su totalidad. Porque si tú trabajas solo porque quieres un alto rendimiento y vas a tu Austria y en media hora distilas la lavanda en vez de en 16 horas, ¿vale? Pues entonces vas a tener pues 5, 6, 10 moléculas en vez de las 120 que tiene la lavanda. Pero claro, la lavanda tiene un efecto, tiene tal efecto, por ejemplo, a nivel de insomnio, tiene efecto antiinfeccioso, etcétera, etcétera, porque hay esas 120 moléculas, no por las 10. Entonces, bueno, ahí es importante el tema de la calidad del aceite que tú vas a comprar. Por eso, pues seguramente confiar en tus farmacéuticos, si hay farmacia que venden, creo que cada vez más habrá, lo deseo y lo espero, que en la península ibérica también eso se convierta en un remedio que podemos ir a comprar a la farmacia sin que nos mire como si fuéramos alienígenas, ¿no? Tal como es en Francia y en Bélgica. Otro tema, eso, a la farmacia, pues, o en la belardenda, ¿no? En las herboristerías, ahí se vende muchísimo más y seguramente, pues, confiar a esas personas. Imprescindibles aceites ecológicos, ¿eh? No os voy a explicar por qué, pero imprescindibles. Y los aceites vegetales también. Imprescindible, bueno, ahí, os lo dejo ahí, para no entrar en detalles técnicos. Ventanas terapéuticas, y eso es muy importante también. Como son productos potentes, que tienen muchos principios activos y entonces mucho efecto, os voy a recomendar siempre hacer lo siguiente. Si tienes un uso continuo de los aceites, por ejemplo, pues siempre tienes digestiones difíciles o siempre te duele la cabeza. Vale, vamos a hacerlo 5 días sí, 2 días no. 5 días sí,
2 días no, ¿vale? Eso normalmente con cualquier medicamento se tiene que recomendar a las personas que lo toman, ¿vale? Y en este caso con los aceites esenciales, muy importante. Bien, y os recomiendo al final siempre hacer pausas con lo que sea que estés tomando, al menos que sea un medicamento que tomes que tomar todos los días, etcétera, que te ha recetado el médico, ¿vale? Eso es otro tema. Bueno, lo demás creo que ya lo he dicho. Cuidar las personas más vulnerables, me refiero a los bebés, los ancianos, las personas con medicamento, ¿no? Y respetar la dosis, por supuesto que la diferencia entre un remedio y un veneno está en la dosis. Si yo me tomo, son 10 mililitros, parece nada, pero si me tomo todo esto en ingestión ahora mismo, puedo correr al hospital, básicamente, ¿vale? Porque puedo tener problemas muy graves. Entonces, los aceites esenciales siempre fuera al alcance de los niños, por supuesto, y para conservarlo es como un buen vino, ¿vale? Temperamento ambiente, fuera de la luz del sol y se pueden conservar muchísimos años. Muy bien, seguimos. Vamos a entrar ahora, os voy a presentar algunos aceites esenciales que tienen muchísimo para aportar, ¿no? Que os recomiendo tener en vuestro botequín, básicamente. Y el primero sería la Ravintsara. La Ravintsara es el aceite de la inmunidad. Es un antiviral, un inmunoestimulante muy potente, un tónico también, ¿no? Te da ánimo y a la vez favorece el sueño, ¿vale? Porque la Ravintsara, uno de los usos que puede hacer es te lo pones aquí, te lo vas poniendo aquí, lo vas respirando y te va a tranquilizar la mente, te va a aportar paz. Es como un aceite de limpieza. ¿Sabes cuando tienes un montón de pensamientos que no paras, que no paras, que no paras de pensar antes de ir a dormir? ¿Vale? Pues esto, vas a ponerlo ahí y respirarlo y te va a tranquilizar a este nivel. El tema del insomnio, luego vendré un poco más en detalle, pero bueno, Ravintsara, lavanda, mandarina, son aceites que se utilizan muchísimo cuando nos cuesta dormir. Antiviral, ¿cómo lo utilizo? Vale, pues vas a poder literalmente ponerte 5 a 10 veces al día, veis que ya me estoy pasando la dosis que os indiqué, en la muñeca. Si por ejemplo tienes una gripe, bueno, pues ahí con tu Ravintsara, una gota en la muñeca, la pones aquí y una inhalación profunda. Eso se llama ¿cómo se llama esto en castellano? Eh, bueno, me he olvidado, pero da igual. Como la piel aquí es muy fina y aquí tenemos las venas que son muy aparentes, al poner un aceite esencial va a entrar y va a entrar directamente en el río sanguíneo, ¿vale? Entonces vamos a tener directamente y muy rápido las moléculas que nos interesan en la sangre. Para, por ejemplo, el aceite esencial de Ravintsara tiene la capacidad de bloquear los virus directamente, tiene la capacidad de impedir que los virus se vean reproduciendo. Incluso en algunos estudios se ha visto que la Ravintsara asociada con el árbol de té tienen la posibilidad juntos de desmontar de una cierta manera el virus, ¿vale? El virus, bueno, son proteínas, ¿vale? Es un material bioquímico que se puede desmontar, ¿vale? Entonces, al desmontarlo, pues luego pierde su peligro de una cierta manera. Es inmunoestimulante, ¿por qué? Porque permite el aumento de una manera del sistema inmunológico, despierta un poco los glóbulos blancos, los diferentes glóbulos blancos que tenemos, permite una mejoría del sistema linfático, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tónico, bueno, pues que de una cierta manera este aceite, por ejemplo, en psicoemocional, es un aceite que ayuda a recentrarte, ¿vale? Te recentra y te vuelve a poner en tu eje, ¿no? Y cuando en general estás muy cansado, muy por nada, pues estás así, no sabes muy bien dónde estás. El aceite esencial de Ravintsara en olfacción va a permitir ayudarte a volver un poquito en tu eje. Y a ese nivel es tónico, ¿no? Levanta un poco el ánimo. Los aceites esenciales en olfacción, lo que os recomiendo, en el anterior seminario de ASIMI se habló de la coherencia cardíaca, podéis perfectamente casar esas dos técnicas. Yo lo utilizo muchísimo en los talleres y con los pacientes en general, ¿no? Bueno, pacientes, personas que acuden a la consulta, que no son pacientes, que son muy activos. Ese es el objetivo. Entonces, vas haciendo tu olfacción, tu coherencia cardíaca, vas siguiendo con el aceite esencial que tú has elegido por el efecto que has elegido. Y vais a ver, vais a notar la diferencia. Ravintsara, imprescindible, el aceite de la gripe, ¿vale? Bien,
Seguimos. También la Ravinchara, una manera de utilizarlo, si quieres, con tu compañero, tu compañera, tu amigo, tu amiga, un amigo, una amiga, la gente de la familia, lo que sea, lo puedes poner en la columna vertebral. Es un lugar muy interesante para trabajar con los aceites esenciales. Pones 5 o 6 gotas en la columna vertebral, puede ser puro si es un adulto, si es un niño diluido, y vas masajeando. Y el aceite esencial va a ir penetrando ya a través del sistema nervioso, va a poder mandar muchísima información al resto del organismo, ¿vale? Es un lugar muy, muy interesante. También la Ravinchara, si estás mal, lo puedes poner aquí, donde están los ganglios, en el pecho, incluso en la parte alta y aquí, ¿vale? Sería como me pongo una gota aquí, otra gota aquí, inspiro profundamente. Si no tengo mucho tiempo, por lo menos inspiro profundamente 5 veces para limpiar la nariz de todos los patógenos que pueda haber, todo el sistema respiratorio, y eso lo puedo hacer, pues eso, 5 veces al día, este gesto, ¿no? Tac, 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 tac. Lo puede hacer 5 o 6 veces al día. No hay peligro. Este aceite es uno de los aceites que menos toxicidad tiene. Por eso os estoy diciendo que lo podéis utilizar bastante. No hay problema o conflicto a este nivel. Bien, voy a seguir. Estoy yendo un poco a toda hostia, creo. En general es lo que me pasa. Pero tampoco me quiero alargar mucho, para que haya tiempo para las preguntas. La lavanda vera, el aceite del estrés. Así, aquí os he puesto que es un antiinfeccioso, es un antiinflamatorio, cicatrizante, regenera la piel para las quemaduras, induce el sueño, el arquetipo de la madre que cuida, ¿no? Relajante nervioso y entonces, claro, ayuda en caso de estrés. La lavanda es muy famosa, muy conocida. Antiinfeccioso, se te corta una gotita de lavanda. Antiinflamatoria, pues por ejemplo, cuando hay muchos dolores de regla, vamos a poder poner un poco de lavanda para calmar la inflamación y como también es un relajante nervioso, va a calmar un poco todo el sistema nervioso, las informaciones nerviosas a este nivel, ¿no? También, claro, no va a ser suficiente si es en caso de reglas dolorosas, habría que poner otro aceite que veremos más adelante, que sería el estragón o la albahaca exótica, que son antiespasmódicos, que van a permitir básicamente calmar los espasmos, la tensión que puede haber adentro del organismo, ¿no? Entonces, en este caso, la lavanda también lo podemos utilizar para las quemaduras. Cuando te has quemado, lo típico, te has quemado, pues, no sé, con agua hirviente o lo que sea, directamente, primero pon un poco debajo del agua fría, ¿vale? Y directamente vas poniendo lavanda. Lavanda vera, estoy hablando aquí de lavanda vera, que también está conocida como lavanda angustifolia, pero también hay otra lavanda que es lavanda aspic, que también serviría por el tema de la quemadura, ¿vale? Entonces, la quemadura, te has hecho una quemadura ahí, en el dedo, por ejemplo, vas poniendo la lavanda y sigues poniendo hasta que se calme el dolor, hasta que desaparezca el dolor. Lo que va a permitir la lavanda es parar el hecho de que se sigue quemando. Ya sabéis que cuando te quemas no es solo el impacto, es que luego se sigue quemando por dentro y la lavanda nos va a permitir parar este quemazón por dentro. Es muy interesante. De hecho, pequeñito punto histórico, el hombre que inventó la palabra aromaterapia, que se llama Gattefossé, Fossé, es un francés, que trabajaba por una empresa de perfumería, descubrió un poquito así el tema de las virtudes terapéuticas de los aceites esenciales por casualidad y por accidente. Hubo una explosión en su laboratorio y su reflejo fue, seguramente tenía conocimiento un poco antes, de poner sus manos directamente en un bote enorme que tenía de lavanda aspic. Y se dio cuenta de que enseguida se calmó el dolor y que sobre todo la cicatrización de lo que tenían que ser quemaduras de por vida, ¿vale? Pues fue perfecta, ya no tuvo ningún resto, ¿no? De quemadura en sus manos. Entonces de ahí empezó a desarrollar, bueno, todo ese concepto y él inventó la palabra aromaterapia. Fin del punto histórico. Entonces, la lavanda vera, pues la vamos a poder utilizar para inducir el sueño también, os recomiendo. A mí es una de las que mejor me funciona porque yo siempre he tenido muchos problemas para dormir. Entonces, en este caso, me pongo en las muñecas, me pongo sobre todo aquí en el pecho, una gota o dos, puro, ¿eh? Lavanda también, para un adulto puro, no hay problema. Y me pongo un par de gotas en la almohada. Y os aseguro que los días que lo hago, la diferencia es tremenda. Me permite inducir el sueño y sobre todo permite también, a mí me ayuda por lo menos a no despertarme tanto durante la noche, a tener un sueño más profundo. Entonces, bueno,
funciona bastante. Por el tema de las quemaduras también os hablo de experiencia. A mí, yo lo he comprobado y sí funciona. Las veces que me he quemado, lavanda, lavanda, lavanda. Otra vez, hay cosas más específicas si queremos, porque ese es un mundo muy amplio, ¿vale? Pues de momento yo conozco unos 300, 400 aceites esenciales, no de cabeza, pero sé que hay unos 300, 400, pero seguramente habrá más, ¿vale? Cualquier planta que tiene un olor particular se puede sacar el aceite esencial. Bien, aquí creo que la lavanda hemos dado el toque. La mandarina, el aceite del niño o de la niña, ¿vale? Pero también del niño interior o de la niña interior, para los que sabéis un poquito de esto. Es el aceite que da chispa, que te dan ganas de hoy, te reconecta con tu niño, es como, "Ay, aquí quiero jugar". Es un relajante nervioso muy potente. Los adultos que son muy serios, que os creéis, que nos creemos que la vida es tan seria, que hay tantos problemas, que hay tantos no sé qué, pues un poco de mandarina no viene mal, para relajar y volver un poquito al disfrute de vivir la vida como un niño, porque la vida es para esto, un niño o una niña. Está hecho para disfrutarla, no para sufrirla. Entonces, cuando estamos mucho en estos pensamientos, que a todos nos pasa, yo incluido, de repente veo como tengo responsabilidades, ay Dios mío, tengo que hacer esto, y empiezo a calcular, no sé. Bueno, mandarina, unas olfacciones, una coherencia cardíaca, mira, con la mandarina. Y eso te va a ayudar a tranquilizarte y a entrar en otra visión del mundo. Favorece el sueño, sobre todo para los niños. Es digestiva, sobre todo para los niños, porque para los adultos vamos a utilizar cosas un poquito más potentes, y ayuda a calmar en el caso de estrés y de nerviosismo. Lo bueno del aceite de la esencia, que no es un aceite esencial, es la esencia de mandarina, ahora os explico la diferencia, es que es un olor que a todo el mundo le gusta. Es muy raro que no te guste el aceite de la esencia de mandarina, ¿no? Entonces es un olor, pues, muy, muy común, ¿no? Que, bueno, que se acepta fácilmente. El tema, claro, por ejemplo, a nivel digestivo o incluso a nivel de relajante nervioso, voy a empezar por ahí, te podrías poner una gota o dos también, además de la olfacción, en el plexo solar, que se encuentra 3 dedos, ¿vale? Coges tú, 3 dedos debajo de la boca del estómago o 3 dedos debajo del esterno, al que le suena mejor. Y ahí tienes lo que se llama el plexo solar, que corresponde a una especie rotonda donde llegan mogollón de nervios y también al plexo solar energético, al 1, 2, 3, cuarto chakra. Tercer chakra, perdón. En medicina china también es un punto importante. Entonces ahí, este aceite esencial está muy bien, es un aceite solar. Vale, favorece el sueño también. Para favorecer el sueño, pues te recomiendo, yo, porque la lavanda me va genial, pero lo mismo podrías hacer que he explicado por la lavanda con la mandarina. Aquí, 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 unas gotitas en la almohada, lo que tú veas. A los niños y a las niñas les encanta la mandarina como aceite esencial. Es muy fácil para ellos. Y, por ejemplo, para los problemas digestivos, lo que te recomiendo, si tu niño le duele mucho la tripa o tu niña a tu niño le duele mucho la tripa, pones un poco de aceite vegetal, 1 o 2 gotas como mucho de aceite esencial de mandarina y vas masajeando el vientre en el sentido del reloj, ¿vale? Desde arriba hacia abajo, así en el sentido del reloj, hasta que penetre el aceite. Además, este masaje, si tú como padre o como madre le das el masaje a tu niña o a tu niño, bueno, pues simplemente ese contacto ya va a ser muy terapéutico y si además le añades ese aceite, va a favorecer, ¿vale? La mandarina ayuda a calmar los dolores espasmódicos, ¿vale? Los dolores que puede haber a nivel intestinal y también activa la digestión a través de algunos procesos que, bueno, no hace falta que explique aquí. Vale, bien. ¿Qué más os puedo decir de este aceite? Bueno, de momento creo que es un buen resumen del aceite esencial de mandarina. Hay 2 aceites, hay verde y roja, no importa, podéis utilizar el aceite esencial de mandarina verde o mandarina roja, en este caso no habrá muchos problemas, ¿vale? No vamos a entrar en detalles en diferenciar esto. La roja se dice que es un poco más para los niños y la verde un poco más para los adultos, pero yo no veo gran diferencia. Lo que es una esencia y lo que es un aceite esencial. Entrando ahí un poco en ese matiz porque es importante. Todos los cítricos van a ser esencias porque no se obtienen por destilación. Se coge la corteza del limón, de la mandarina, lo que sea, y se saca el zest, como se llama, ¿no? Esta pequeña cosa que
que salta, ese pequeñito líquido que salta, ¿no? Entonces no es un proceso de destilación y por eso es diferente. Y por eso también los aceites esenciales, o, bueno, las esencias que vienen de los cítricos no se pueden conservar años, ¿vale? Porque no es el mismo proceso. Esas esencias en un momento pues tendrán una caducidad. Bien, sigo. Menta piperita, el aceite que enfría, esa es la palabra clave, ¿no? Si la palabra clave para Ravinchar era inmunidad, para lavanda es, no me acuerdo lo que he puesto, relajante, estrés, madre, lo que tú quieras, mandarina, niño, niña, menta piperita, enfría. Dolor de cabeza, ya os he explicado. Tónico digestivo, ¿qué hago? Lo típico, ¿no? Yo sé, por ejemplo, hay personas que toman omeprazol, es un medicamento que ayuda cuando hay mucha acidez estomacal. Algunas personas han podido reemplazar el omeprazol por la menta piperita. De todos modos, si estás tomando omeprazol, es imprescindible que, que lo miras con tu médico si lo quieres quitar y sobre todo que hagas un trabajo de fondo porque estás alterado a nivel digestivo y eso hay que trabajarlo desde la alimentación, etcétera, etcétera. Aprovecho eso para decir que los aceites esenciales los podemos utilizar para esto, pero siempre es importante que entiendas por qué tienes esos síntomas. ¿Eh? El síntoma es como en un coche. Cuando se enciende la bombilla, que tú tienes que cambiar el aceite, no vas a utilizar algo para tapar la bombilla, vas a ir a cambiar el aceite, ¿no? Lógico. Pues nosotros con el cuerpo humano, algo tan lógico con un coche, no lo hacemos. ¿Tengo un síntoma? Tapo el síntoma. Y no me pregunto por qué tengo el síntoma. Y eso es ahí donde tienes que ir, ¿vale? Pero hoy, claramente, estamos hablando de cómo tapar el síntoma porque es molesto. ¿Y por qué puede ser un síntoma? Bueno, muy pasajero. Pero si hay cosas que se repiten, por favor, vete a ver un médico, un naturópata, un terapeuta, lo que sea, o infórmate, o vete a hacer un curso, o yo qué sé, aprende cómo funcionas adentro, autonomízate, pero empieza un proceso para, bueno, poder ir a la causa de la alteración, ¿no? Estaba ahí, con la menta piperita. El tónico digestivo, entonces, ¿cómo lo utilizas? Una gota de menta piperita en la boca del estómago, que está justo debajo del esternón, ¿vale? Ahí te pones una gota, o dos incluso, y luego lo que sobra en la boca. Podrías también ponerte directamente una gota debajo de la lengua. Te va a hacer como, ¿vale? Porque es potente la menta piperita. De hecho, es el aceite más vendido en Francia y es uno de los que más toxicidad tiene. Entonces, es importante que estés muy atento a qué dosis vas a poner, ¿vale? Y que no lo utilices todos los días. Si tienes tendencia a tener mucho dolor de cabeza o mucha acidez estomacal, bueno, pues como te he dicho, 5 días sí, 2 días no. 5 días sí, 2 días no. Pero que no que estés ahí todos los días, vaya que me tomo 5 o 6 gotas de menta piperita, porque te va a alterar mucho el hígado. Entonces, tónico digestivo para cuando tienes esos reflujos. Te va a ayudar, es bastante eficaz y directo además, por eso es interesante. También ayuda mucho en caso de mareos, náuseas. No para mujeres embarazadas, ¿vale? No utilizar este aceite. Bien, tónico nervioso. Yo me acuerdo cuando trabajaba en hostelería, que he hecho mil y unos trabajos, pero bueno, de todo se aprende, ¿no? Cuando trabajaba en hostelería, en la cocina, me acuerdo, bueno, pues tenemos horarios muy raros y hace falta tener un ritmo muy ta, pues yo estaba ahí chutándome con la menta, ¿no? Con mi menta ahí, tac, y la verdad es que la diferencia era muy grande. Me sostenía esto, me sostenía mientras yo tenía que producir un esfuerzo intenso, ¿no? Es un tónico nervioso importante. ¿Qué más deciros? También cuando conduces mucho tiempo, en vez de tomarte 4 cafés, pues te pones unas gotitas de menta piperita en un pañuelo, ¿no? O en un inhalador, que ahora os voy a presentar lo que es un inhalador, y lo vas respirando cada vez que necesitas respiración profunda. Para que funcione un aceite esencial a nivel olfativo, es importante que hagas 5 o 6 respiraciones, inspiraciones profundas seguidas, ¿vale? Sería así, ¿no? Si, por ejemplo, me he puesto aquí la Ravinchara, sería... ¿Vale? 5 a 6 veces. Eso es importante. Un inhalador. Eso se vende cada vez más. Es un cacharrito, ¿vale? Que se puede... Entonces tienes un algodón, lo pongo aquí, no sé si se ve bien, pones las gotitas, 5 o 6 gotas de aceite esencial, que lo pones en este tubito, eso en algunas páginas de internet lo vais a encontrar, pones una tapa,
tac, y luego tienes la capucha esta, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué tienes? Tienes tu inhalador portátil. Entonces, en vez de siempre estar con tu bote de aceite esencial, porque además no se va a conservar muy bien si lo llevas por todas partes, si es solo por la parte olfativa, pues puedes hacerlo de esta manera. Muy, muy interesante, os recomiendo. Eso, por ejemplo, en los talleres, pues siempre hacemos 1 o 2, ¿no? Diego, ¿Ay? disculpa. Si te pones tú como imagen principal, lo verá mejor la gente. Ah, vale. Estás en Espera, a ver. pequeño. ¿Cómo hago esto? Espera, ¿eh? Sales de ¿Ahora? compartir. Ahora sí, ¿no? Sí. ¿Se me ve a mí con mi imagen principal ahí? Bueno, pues sí. Entonces, los inhaladores son estas cosas, ¿vale? Son tubitos que, por ejemplo, en Saraos hay unas velardendas donde se venden, y si no, en internet, ¿no? Tenéis un cacho así que es un algodón, ¿vale? Como los tipos de filtros de tabaco, lo mismo. Ahí pones 5 o 6 gotas de aceite esencial. Lo pones en esta parte, ¿vale? Está en 4 partes. Aquí tienes el tapón, lo tapas y lo vas cerrando, ¿vale? Eso podéis poner en internet inhalador aromaterapia. Y podéis, bueno, en internet se puede comprar y se puede comprar también por ejemplo, en Saraos, donde yo estoy viviendo, en las herboristerías, ¿no? Incluso en algunas herboristerías seguramente de vuestros pueblos puede ser que haya. Voy a seguir donde estaba, aquí. Bien, la menta piperita. También la menta piperita tiene claro, todo lo que enfría, ya sabemos, cuando nos damos un golpe dicen, pon frío. Bueno, pues la menta piperita, excelente. Puedes probarlo, ¿eh? Un día os ponéis una gota en cualquier parte del cuerpo, se os va a enfriar. Es un antidolor, entonces, muy potente. Y a nivel emocional, calma el enfado. Cuando estás muy, como enfría, el enfado es muy fuego, ¿vale? Pues la menta, en olfacción, te va a tranquilizar un poquito. Pequeñito truco de gestión emocional, nunca, nunca, nunca tengas una conversación desde el enfado. Totalmente inútil. Para ti y para los demás. Bueno, eso pasó. Canela de Ceilán. Ahí vamos a ir al aceite que calienta. Hemos visto el aceite que enfría antes y ahora tendremos el aceite que calienta. La canela de Ceilán, porque hay de China y de Madagascar también, os recomiendo esta. También hay 2 formas. Se puede extraer de lo que se ve aquí, lo que es la rama, ¿vale? O de las hojas. Bueno, tienen matices, pero podéis utilizar cualquiera de los dos. De las hojas es más barato. Es un digestivo muy importante, un antiinfeccioso, afrodisíaco también, tienes interés, un tónico del sistema digestivo y, por ejemplo, para el tema de las verrugas es muy eficaz, ¿vale? Al nivel digestivo, ¿cómo lo utilizo? Tal como os lo he indicado para el niño o la niña, cuando le hacéis un masaje porque le duele la tripa, pues vais a hacer lo mismo con la canela, pero para ti, no para un niño, ¿vale? Te pones un poco de aceite vegetal de albaricoque, 1 o 2 gotas de canela, que te recomiendo asociar, ¿vale? Con lavanda y ylang-ylang, por ejemplo, que es un aceite, o incluso mandarina, que son aceites relajantes nerviosos, ¿vale? Vas a asociar el aceite que favorece una buena digestión con un aceite que favorece una relajación del sistema nervioso, porque en general, cuando hay dolor, los dos están ahí, hace falta trabajar las 2 partes, tanto la parte nerviosa como la parte más orgánica, muscular o interna, lo que sea, ¿no? Bien, entonces a nivel digestivo puedes utilizarlo así. Yo es uno de los aceites que he utilizado mucho porque he tenido muchos problemas digestivos en mi vida, y entonces es uno de los aceites que a mí siempre me ha funcionado muy bien. También para las personas que entendéis de esto, cuando tenéis el segundo chakra que no funciona bien, cuando tenéis el segundo chakra que tu fuego interno no está en su sitio, no permites eso, no calienta, porque al final la digestión tiene que ver con esto, es un proceso de calentar, ¿no? Cuando no calientas, y para las personas que trabajan con Ayurveda y todo eso, ya lo sabéis, porque es una planta que se usa mucho en medicina china también, ¿vale? Todo lo que va a hacer calentar tu organismo de una cierta manera u otra, la canela funciona súper bien para esto. Un antiinfeccioso digestivo también muy potente, ¿eh? No sé si se dice eso en castellano, pero hay una enfermedad en francés que se llama turista. Y eso significa cuando te vas a un país extranjero y no tienes costumbre de las bacterias que hay y empiezas a comer, ¿vale? Pues lo más seguro es que vayas a tener pues problemas digestivos, ¿vale? Debido a que hay muchas bacterias que tú no tienes costumbre de ingerir que van a penetrar en tu organismo. Entonces, por ejemplo, ahí en la canela entonces, ¿qué provoca esto? Básicamente, momento de diarreas y dolor de tripa, ¿vale? Pues la canela de Ceilán va a permitir luchar contra esas bacterias que en este caso serían patogénicas para ti,
que no hay ninguna bacteria o virus patogénica porque sí, siempre lo es en función de tu organismo. Entonces, a este nivel, muy interesante también. Vale, tónica del sistema nervioso, afrodisíaco. Claro, la canela ya se sabe, como el jengibre, ¿no? ¿Cómo lo utilizo para eso? Os recomiendo una gotita diluida. Este aceite siempre diluido, ¿vale? Y cuando lo tomas, ahora os digo cómo tomarlo en ingestión para la parte, bueno, os lo digo ahora. Antiinfeccioso a nivel de tripa. Bien, me doy en masaje, de todos modos, me pongo una gota o dos y me masajeo y me lo voy a tomar por la boca también. Pero ¿cómo voy a hacer? Una gota en una cucharadita de aceite vegetal de oliva, lo mezclo bien, ¿vale? Pongo una gota, lo mezclo con un bastoncillo o lo que sea y para adentro. Ah, perdona. Y añades 2 gotas de aceite esencial de limón y ahí para adentro. ¿Por qué el limón? Para proteger el hígado, ¿vale? Porque todo lo que vas a ingerir, tu hígado lo va a tener que tratar. No entro en detalles, pero aplícalo así. Una gota de canela, 2 gotas de limón. Para un adulto, ¿vale? Para un niño no le des esto. Bien, afrodisíaco, pues lo puedes utilizar en olfacción, lo puedes utilizar poniendo una gota diluida en el sacro, ¿vale? Que es la parte baja, baja, baja de la espalda, justo encima de la raya del culo, básicamente, ahí en el sacro, y también, por supuesto, pues a nivel de la pelvis, ¿vale? No en los genitales, te vas a hacer muchísimo daño. Verrugas, una gota directamente en la verruga, protegiendo, cuidando de no poner en el resto de la piel, porque es dermocáustico, ¿vale? Os acordáis, pero en caso de verrugas hay que ponerlo puro. También sirve para los hongos, pero os recomiendo usar el árbol de té, del cual hablaremos luego. Claro, todos los aceites que os presento realmente tienen más propiedades, más usos, ¿vale? Pero os estoy intentando hacer algo, bueno, lo más útil y práctico posible al final. El orégano. El orégano es el aceite bazooka. No sé si se dice eso en castellano, pero bueno, en francés. El bazooka es como una especie de arma gigante ahí para destrozar todo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un antibiótico natural increíble. Donde un antibiótico químico, hablaba antes de la antibioresistencia, ¿no? Donde un antibiótico químico no llega, el orégano llegará, lo más probable. El orégano es un antibiótico natural potentísimo. Si lo queréis tomar por ingestión, sería lo mismo que con la canela, con 2 gotas de limón. Y en ingestión, no os he dicho antes la dosis. Puedes tomarlo 3 veces al día, cuando estás realmente, pero realmente tienes una infección y estás mal, y luego vas bajando, ¿vale? Pero también se venden cada vez más. Creo que en farmacias también. Hay una marca que se llama Pranarom. Pranarom es una marca belga que ha hecho mucho por la aromaterapia, que ha difundido mucho el mensaje. Y esta marca vende como unas capsulitas de aceite esencial, por ejemplo, de orégano con aceite vegetal, y esas capsulitas está bien porque los puedes tomar y tu hígado no va a tener que tratarlo. Y sobre todo va a llegar la capsulita intacta al intestino, ¿no? Y ahí va a poder, la cápsula se va a deshacer y el aceite esencial de orégano va a poder empezar a hacer su trabajo. Es también excelente para las infecciones digestivas, pero en general, cuando tienes cualquier infección que te cuesta salir, cistitis, yo qué sé, pues eso, micosis en general, cistitis, ¿qué me viene? Pues una gripe también, pero bueno, yo utilizaría la Ravintsara, porque al final es más la Ravintsara es más antiviral que otra cosa. Pero bueno, todas esas infecciones que te cuestan, bronquitis, todas esas cosas que cuesta, ¿vale? Esas pastillas de orégano te pueden hacer mucho bien y te pueden apoyar y ayudar, ¿vale? En este caso, por ejemplo, si tienes una bronquitis potente, te tomas el orégano y a la vez, pues a nivel pulmonar aquí vas a poder tratarte con Ravintsara, por ejemplo, que tiene esa molécula 1,8-cineol, que es una molécula que permite sacar moco y que permite fluidificar eso, la mucosidad, expectorante, se dice. Entonces podrías empezar a asociar, ¿no? Que eso es todo el tema de la aromaterapia y por eso es maravilloso, es el tema de las sinergias, de cómo asocio un aceite con otro para obtener moviendo efectos juntos. Bueno, todo eso es una ciencia y aquí no os lo puedo explicar, pero realmente eso es de gran, gran interés también, ¿no? Mezclar diferentes aceites esenciales. Bien, ahora os he querido presentar
un aceite más en detalle que es el árbol de té. Voy a ver si muevo esto. Tac. ¿A qué se parece, por ejemplo? Pues una ficha detallada de un aceite esencial. Bueno, pues aquí habría siempre un poco una parte histórica, lo que son las propiedades, ¿no? Por ejemplo, para los más especialistas, pues el árbol de té permite un aumento del IgA, IgM, IgC3, IgC4, ¿no? Que son glóbulos blancos, básicamente. Tenés las moléculas principales que explica entonces el poder que puede tener antiinfeccioso, por ejemplo, y luego sería la toxicidad, ¿no? Así se presentaría o se presentan en los libros un poco más especializados. Y luego tendría su uso, y ahí podemos ver, por eso he cogido el árbol de té, porque es uno de los más famosos, todas las posibilidades que tenemos solo con un aceite. Infecciones bucales, pues aquí una gota en un bastoncillo de algodón, ¿vale? Tienes un afta y la aplicas en la zona 3 veces al día. Y ahí tienes cuánta gota tienes que poner y la posología, cuántas veces al día, ¿no? Infecciones del aparato respiratorio alto, ¿vale? De aquí para arriba. Otitis, sinusitis, resfriado, anginas, lo mismo. Otitis, mucho cuidado. Nunca un aceite esencial dentro de la oreja. Siempre aquí, detrás, y siempre diluido. Si no te vas a hacer mucho daño. Pues ahí está explicado también, ¿no? 2 gotas en masaje, por ejemplo, en el cuello, o en los senos directamente, aquí, si es que tienes sinusitis. Infecciones, incluso infecciones ginecológicas, micosis, una gota, si tienes un jabón ahí especial para lavar las partes íntimas, una gotita y vas poniendo en la parte genital, o incluso, si no, pues en aceite vegetal, una gotita de árbol de té y puedes ir poniendo también, ¿vale? Si una gota es demasiado, media gota, pero claro, para las personas que no tienen costumbre, media gota es un poco difícil, pero os puedo mostrar. Ahora voy a salir otra vez de aquí para mostraros, a ver cómo salgo de compartir la pantalla. Tac, aquí. Esos son pipetas que también se pueden obtener en internet o en algunos, bueno, en los cursos yo los regalo, ¿no? Es que al final, o en algunas herboristerías se pueden pedir, creo, en farmacias, son pipetas de plástico, desgraciadamente, pero bueno, de momento utilizamos esto, que te permite medir. Y entonces puedes utilizar una gota de esto, por ejemplo, va a representar 1/3 de una gota que vendría directamente del bote, ¿no? Entonces, si tú quieres utilizar menos, ¿vale? Porque una gota puede ser muy potente en las partes íntimas, pues podrías utilizar este tipo de cosas. Pero una gota de árbol de té normalmente está bien. Bueno, voy a volver a lo que compartía. Tac. Aquí. Ahí. Micosis cutánea o de uñas, lo típico, pues también el árbol de té, súper eficaz. Herpes, y ahí el herpes te recomiendo asociarlo con un aceite esencial que se llama niaulí. Entonces, una gota de árbol de té y una gota de niaulí. El niaulí también está muy famoso para el herpes. Y ahí puras, directamente aplicar 5 veces al día durante 3-4 días. El tema caspas, psoriasis de pelo o incluso acné, el acné juvenil, ¿no? Pues ahí una gota directamente. Claro, el árbol de té no huele muy bien, eso es un problema. Para el acné también se podría utilizar la lavanda que hablamos antes. Y por ejemplo, si tienes mucha caspa, pues una gota en un poco de champú natural, te va a ayudar mucho, porque muchas veces las caspas, el problema de la caspa, es que es un hongo, ¿vale? Que prolifera demasiado. No se he puesto luego, pero también por hemorroides, cansancio general, parásitos cutáneos, piojos, tiña, prevención también a nivel de quemaduras por radioterapia. Todo eso también utilizaríamos el árbol de té. Por eso os he puesto ahí todo esa parte ya más detallada para que podáis ver con un aceite esencial todo lo que podemos alcanzar o todo lo que podemos tratar de una cierta manera. Vale. Síntomas, ahora para terminar, eso va a ser el último, ¿vale? Ya pasaremos a las preguntas. Síntomas de la vida cotidiana. Insomnia, ya hemos hablado. Lavanda o mandarina, incluso la ravinchara. Dolor de cabeza, menta piperita. También podrías utilizar la gaulteria o la albahaca exótica. La gaulteria, mucho cuidado, si tienes alergia a la aspirina, no lo utilices, ¿vale? Porque es a 98% la misma molécula que la aspirina, que nunca me acuerdo cómo es, aceticil, no sé qué.
Entonces, no lo utilices. Lo repito, gaulteria igual aspirina. Si hay alergia a la aspirina, no la utilices. Bien. La albahaca exótica y la gaulteria, los dos normalmente se tienen que diluir, ¿vale? Porque son aceites bueno, que pueden representar una cierta toxicidad o que pueden ser dermocáusticos. Dolor de estómago, acidez, pues hemos hablado la menta. Dolor de diente, yo así descubrí la aromaterapia, me dolía muy bien los dientes hace no sé cuántos años, era adolescente, y alguien me dijo, mira, toma, ponte esto. Puse una gota, ¡buah! Se me fue el dolor enseguida. Clavo. De hecho, eso es algo bastante famoso. He puesto entre paréntesis el eugenol, que es, no sé si es así en castellano, bueno, en francés es así, el nombre de la molécula. Es la molécula que utilizan los dentistas para anestesiar justamente la boca. Entonces, lo que vas a sentir con el clavo, te lo pones en un bastoncillo con algodón de estos que, para las orejas. Pues ahí pones una gota de clavo y vas poniendo donde te duele. Dos ventajas: anestesia, antidolor, y además desinfecta, ¿vale? Entonces, en prevención, cuando empieza a dolerte una caria, no sé, ¿sí? Pues te puedes ir poniendo. Igual te deja de doler y ya está. Pero bueno, te recomiendo siempre, de todos modos, ir al dentista, sobre todo si es recurrente y si ha sido un dolor muy, muy potente. Pero mientras tienes que esperar la cita, puedes ir. Cualquier dolor de diente puede funcionar muy bien, el clavo. Ahí sí que tendrás que ponerlo puro en el cacharrito. Dolores musculares, romero camfre, como dijimos antes, o gaulteria. Gaulteria, claro, como es igual a aspirina, es antidolor, básicamente. Gaulteria, que es un aceite que calienta también, tipo canela. Entonces, cuidado. Y el romero camfre, hay estudios que dicen que para los problemas, las personas que tienen hipertensión, puede, en función de la dosis, bueno, puede ser peligroso, entre comillas, así que no os paséis. Pero normalmente, si das un masajito, pues pones aceite vegetal, 4 gotas como mucho de romero y vas dando, ¿no? Y va a ayudar toda la musculatura a descontracturarse. Dolor articular, pienso en la artrosis, la artritis, esguince, ¿vale? Gaulteria, directamente. Una gota pura que entre. La gaulteria es un antiinflamatorio brutal, es un aceite que activa la circulación sanguínea, ¿vale? Que diluye un poco la sangre, cuidado si estás con anticoagulantes. Y entonces es un aceite muy, muy, muy interesante para el tema de este tipo de dolores, ¿vale? Dolores del bajo vientre, intestinal, reglas, etcétera, etcétera. Ahí os recomiendo albahaca exótica si es más intestinal, estragón si es más de regla, con ylang-ylang. El ylang-ylang no he hablado mucho, pero es un aceite maravilloso, es el aceite del corazón. Es un aceite sobre todo muy, muy relajante a nivel nervioso. Entonces, ahí lo mismo. Dolores, en general, intentamos asociar un aceite antidolor y un aceite que relaje el sistema nervioso. Tensión alta, el ylang-ylang, como os he dicho, es el aceite del corazón, tanto en el fisiológico como energético, chakra corazón, ¿vale? Y entonces va a permitir bajar la tensión o regularla, mejor dicho, porque incluso la gente que tiene tensión muy baja, el ylang-ylang le sube un poquito. Mala circulación sanguínea, piernas, etcétera, pienso en eso, edemas, lo que sea, el ciprés, el aceite esencial de ciprés va a ser muy eficaz. Y lo mismo, 1 o 2 gotas en aceite vegetal y te vas masajeando la zona. Si tienes mala circulación en las piernas y quieres utilizar el ciprés, el masaje no tiene que ir de arriba abajo, ¿vale? Si estoy hablando de mi muslo, no es de arriba de mi muslo abajo, es de abajo de mi muslo arriba, porque ya que estamos, vamos a favorecer la circulación en donde está el problema, que en general es en el retorno venoso, ¿no? Ansiedad y angustia, y ahí os doy un truco, es la manzanilla romana. También podéis utilizar la bergamota, que es más barata, pero realmente si sufrís de ansiedad y de angustia, invertir en manzanilla romana, ¿vale? Es un aceite muy caro. Creo que los 2 mililitros, claro, vas a encontrar los 2-3 mililitros a unos 30-40 euros. Es muy caro, ¿vale? Pero bueno, en 3 mililitros tienes 90 gotas. Entonces, si tú sufres de ansiedad y estás con pastillas todo el día, pues igual te vale la pena invertirlo, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo utilizas? A mí me pasó justo la semana pasada. Tuve un choque emocional muy importante, bueno, fue una historia, y empecé a sentir por primera vez de mi vida angustia. Una sensación corporal muy rara. Pues directamente ha sido una gota de aceite de manzanilla romana aquí por dentro, una en el plexo solar, que os he dicho que es una rotonda donde hay un mogollón de nervios, ¿vale? Una gota aquí, ahí, y estuve inhalándolo, creo decir, 10 veces seguidas.
No os podéis imaginar el cambio, pero fue drástico. Incluso mi compañera me dijo, wow, vaya cambio que te has... Otra persona. Entonces, muy, muy eficaz, os recomiendo. Tema depresión, vamos a también a ir en aceites ahí muy caros, más que la manzanilla romana, que es la rosa bulgaria o el neroli. Neroli, que es la flor de azahar, la flor del naranjo. Que son aceites que ahí, bueno, la depresión, por supuesto, no se cura con un aceite esencial, ¿no? Pero alivia los momentos de mucha tristeza y de mucha, de profundo dolor al final. Ahí lo mismo. Hablamos de síntomas y os he dado trucos para calmar los síntomas, pero voy a repetir una vez más porque para mí es la base y es súper importante. No hay nada que podáis tomar. No, lo voy a formular de otra manera. Es primordial que vayáis a la causa del síntoma. Por favor, tenemos que dejar de ser tan, ¿cómo decir? Tan niños, de una cierta manera, y me incluyo, yo el primero, en quiero quitarle el síntoma y no enterarme de nada. Por favor, dame algo que me quite el dolor. No, 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 no va de esto la vida. La vida va de que hay dolores, hay señales y tenemos que escucharlas. Y el organismo se expresa permanentemente. Y cuando tú tienes un síntoma y más es fuerte, más la alarma interna es fuerte también, atiéndete. ¿eh? Atiéndete, que es lo más importante. Ahora se dan muchos trucos, espero. Habrá preguntas que podemos seguir con esto ahora. Y, pero insisto, y recalco mucho, lo importante es la causa, ¿vale? Y la causa es fisiológica, psicoemocional y mental, siempre, los tres a la vez. Aquí tenéis mi contacto por los y las que están interesados por los talleres, cursos, las formaciones que voy impartiendo por aquí y las consultas. Pues mira, tenéis el correo electrónico, el Facebook, tenéis... Yo sobre todo funciono por WhatsApp, por un grupo de difusión que tengo, donde solo se difunde información, no hay conversaciones. Si te interesa, me envías un mensaje y te añado al grupo. Y la página web está en construcción y también cambiará el correo electrónico, pero bueno, las personas que tienen mi contacto ya os informaré de todos esos cambios dentro de poco. Y nada, encantado y de haber podido compartir todo esto con vosotras, con vosotros. Espero que hayáis aprendido cositas que os servirá sobre todo. Y a partir de ahora, Cristina, cuando quieras podemos hablar un poquito con las preguntas, ¿no? Voy a dejar de compartir. Pac, y ya está. ¿Cuánto tiempo he puesto? A ver. No se te escucha, Cristina. Perdón. Bastante más del que pensabas. Sí. ¿Cuánto? Hora y media. ¿Hora y media he pasado? Sí. No me... Oye, ma. Bueno, pues los que han soltado ya lo verán en diferido. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? Vale. Una que se repite es ¿dónde adquirir más información? Libros, etcétera. Libros. A ver, hay un libro... ¿Qué hay para profundizar? Bueno, lo que yo recomiendo de todos modos son los talleres para el tema presencial, ¿no? Porque ahí lo vives, lo hueles, lo trabajas, ¿no? Hay un libro en castellano, espera, igual lo voy a buscar ahora en internet y te lo doy, porque claro, yo tengo mucha literatura francesa que no está traducida en castellano. A ver, aromaterapia. Hay un libro que sé que es bastante bueno, es este, se llama Aceites Esenciales y Aromaterapia. Te voy a dar el nombre, el nombre del autor es Valérie Anne Vorwood. Bueno, no sé si eso lo puedo escribir en alguna parte. Sí, lo puedes escribir en el chat. No sé si lo tienes. Ahí. Sí, en la discusión te lo he escrito. Y esto, no tengo este libro aquí conmigo, pero este está en castellano y la gente lo pueden utilizar, ¿no? Vale. Muy bien. Ya lo tiene la gente en el chat. Perfecto. A ver, ¿se puede utilizar para todas las noches la lavanda? ¿O recomiendas también descansar 2 días? No, la lavanda lo puedes utilizar todas las noches. Bueno, de vez en cuando te olvidarás o harás una pausa, no viene mal. Pero la lavanda no tiene mucha...
En general se puede utilizar. Yo diría que sí. En un principio sí. A ver, Diego, para la anosmia por COVID-19, ¿qué aceite esencial recomiendas para recuperar el olfato y hacer entrenamiento? ¿Tienes experiencia al respecto? Bueno, personalmente no, porque no lo he pasado, pero sí que hay unos protocolos que se han desarrollado para esto. Lo que te recomendaría sería empezar por aceites fuertes, tipo menta, clavo, canela, orégano o los tomillos, y cada día vas oliendo un aceite esencial diferente. Entonces sería lunes menta, martes lavanda, miércoles clavo, jueves albahaca, y vas pasando con ninguno, ylang ylang, con los 7 días de la semana vas, incluso te puedes hacer un inhalador y vas practicando durante unos 10 minutos la olfacción, ¿vale? Y eso es un poco el protocolo que se ha inventado de una cierta manera a este nivel. De lo que he podido ver, hay resultados interesantes, ¿vale? Pero yo no lo he practicado, así que te hablo desde un punto de vista totalmente teórico. Muy bien. ¿Qué opinas del aceite de sésamo para diluir esencias? Muy bien. A ver, cuando has dicho hacer círculos en el sentido de las agujas del reloj, es viendo desde frente a la persona, ¿no? Eh, a ver, es que soy malísimo para las cosas del espacio. A ver, supongo que sí, ¿no? Es que, a ver, tú empiezas aquí y vas a ir a la parte izquierda y luego vuelves abajo y subes por la parte derecha, ¿vale? Entonces empiezas arriba y vas hacia la parte izquierda del cuerpo de la persona. ¿Sí? Vale. Espero que esté más claro así. Gracias. Libro de Dominique Bauduc. Ah, sí, muy bien. Esos están en castellano también. Dominique Baudux, sí. El fundador de Pranarom, justamente. Sí, sí, muy buenos libros. Recomendados. Para un problema de gingivitis recomiendas una gota de árbol de té, pero si el problema es de todas las encías, ¿qué cantidad podría utilizar? Si el problema es, De todas las encías. lo que te recomendaría es poner una gota de árbol de té en tu pasta de diente y cada vez que te vas a lavar el diente, pues eso, los dientes puedes ir con eso. Claro, si hay gingivitis dolerá, supongo. Pero bueno, yo me quedaría con una gota o dos como mucho y de esta manera, ¿no? Lo vas a ir poniendo. O incluso puedes hacer, ¿cómo se dice? Enjuajes, ¿sí? Cuando haces gargaras con... Enjuagues. Eso es. Ahí sí que pones una gota en... Mira, puedes hacer esto con un hidrolato, por ejemplo. Lo que dije al principio, lo que es el agua, con un hidrolato de árbol de té o de tomillo incluso, que son antiinfecciosos y puedes hacer enguajas de esto. Enjuagues. Enjuagues, eso es. Muy bien. Y para un problema... Ah, no, este ya está. Bueno, yo no tengo más preguntas. Son las Bien, que... maravilloso. Muy bien, lo has explicado muy bien. Luego hay mucha gente que te lo agradece. A eh, vosotros, la vosotras. información, el hecho de escuchar también al cuerpo, ir al origen de los problemas, ¿no? Y bueno, eso es tan importante. Sí, que es Diego, primordial. Vaya, lo siento por el tiempo, se me ha pasado, es que cuando empiezo, buah, tenés que cortarme, la siguiente, porque aquí, espera, más preguntas. Para la tensión has dicho ylang ylang, ¿cuántas veces? ylang ylang, vas a tener que hacer dos cosas para la tensión. Vas a poder ponerte 3 a 4 veces al día una gota de ylang ylang en el corazón y al mismo tiempo vas a hacer coherencia cardíaca con un inhalador o el bote directamente de ylang ylang, ¿vale? Primordial. La coherencia cardíaca con la tensión funciona muy bien. En algunos casos, la tensión no se regula con el aceite esencial, porque claro, tu sistema nervioso está tan alterado que hace falta trabajar en la causa, como lo he dicho, ¿no? Pero sí que te va a ayudar, te va a relajar. ¿Mm? Perfecto. Bueno, Y infusiones de espino blanco. sí, que no es aromaterapia. Ya. También, bueno,
Ahora os he vuelto a hablar de la coherencia cardíaca, ¿no? En nuestro anterior webinario hubo un cardiólogo que habló de ello, ¿no? Más concretamente de la coherencia cardíaca y la forma de respirar, por si alguien quiere retomar este tema, ¿no? Sí, muy interesante. Sí. Sí, porque todo es complementario, todo ayuda, evidentemente. Por supuesto. Muy bien. Bueno, pues por aquí dicen que cuando has dicho que has tardado mucho, que no, que maravilloso, que no lo sientas, que ha estado genial, que muchas gracias, gracias, gracias. Y yo creo que aquí podemos dejarlo ya, ¿no? He visto que Romina pregunta qué marcas de aceite esencial recomiendo. Entonces, durante toda la presentación, los que he puesto son de una marca que se llama Labiatae, ¿vale? Que es una pequeñita empresa de Granada, un grupo de 5 mujeres maravillosas que trabajan con mucha conciencia, me gusta mucho. Sino a nivel más Pranarom, que siempre es un valor seguro, Terpenic, en España también, son unos catalanes. Lo que pasa es que Pranarom y Terpenic no hay alma. Es decir, que a nivel de aromaterapia científica funciona muy bien, está genial, por la molécula funciona muy bien. Pero ya a nivel más sutil o a nivel ya pues humano, corazón, pues yo no encuentro lo que busco, ¿no? Y luego hay otras casas francesas que trabajan ya a nivel mucho más sutil, pero claro, el precio es diferente también. Y entonces ahí os puedo recomendar unas casas que llaman Asterale, tal como se escucha, o Essenciagua, con doble S. Essenciagua, ¿vale? Que son dos marcas francesas de alto nivel, pero que permiten un trabajo vibracional y energético muy interesante. Muy bien. Pues muchísimas gracias, es que ricasco. Gracias a la Madre Tierra en euskera Amalurra. Eso es, por sus Y regalos. gracias por compartir. Un placer inmenso. Bueno, hasta la próxima. Hasta el mes que viene a todos y a todas. Chao. Adiós.